Estimados alumnos de Excel básico en la modalidad virtual, les extiendo una cordial bienvenida a este curso. En esta oportunidad les voy a enseñar a trabajar con los tipos de celdas que Excel trabaja. Y eso va a ser de mucho uso cuando ustedes van a trabajar con fórmulas o con funciones en Excel. Observen, solamente para adelantarles, toda función o fórmula que vamos a realizar posteriormente siempre va a empezar con el signo más o con el signo igual. Por ejemplo, pongo aquí el signo más y aquí pongo la celda B5. Hago clic en esta celda que también, bueno, lleva la columna B y la fila 5, ¿no? Es por eso que se digitó automáticamente el nombre ahí. Siempre con el signo más y después la celda. ¿Qué ocurre? Para que ustedes puedan ver mejor, voy a ampliar esto y me ubico aquí. En esta B5, si yo me ubico en la misma esquinita, aquí vean cómo cambia una cruz negra. Si yo hago un clic de arrastre, observen, ¿qué ha ocurrido? ¿No? Ese tipo de celdas se ha ido incrementándose las columnas. Hacer un clic de arrastre hacia la derecha, observen que aquí era B5, ¿no? Como lo que yo he capturado de esta celda, y aquí se ha ido incrementándose. Ahora ya no es B5, ahora aquí viene a ser C5, lo que era B5 ahora es C5, D5, E5, se ha ido aumentando de columna en columna, B, C, D, E. Eso ocurre cuando hacemos el clic de arrastre hacia la derecha, pero vemos que la fila se mantiene, sigue siendo el 5, porque estoy haciendo el clic de arrastre en la misma fila. ¿Qué pasa si hago un clic de arrastre hacia abajo? ¿No? Esas celdas que vemos B5, ya en la parte inferior vemos cómo va incrementando. Si ya no es B5, es B6, B7 y B8, ¿no? Entonces esa es la característica de las celdas relativas. Son tipos de celdas, se incrementan. Si hago hacia la derecha un clic de arrastre, se van incrementándose las columnas y la fila se mantiene porque continúa en la misma fila. Si hago un clic de arrastre hacia abajo, lo que se incrementan son las filas. Las columnas se mantienen porque siguen la misma columna, ¿no? Una celda absoluta no cambia, se mantiene. Por ejemplo, más, voy a capturar el contenido de esa celda, hago un clic de ahí y presiono Enter, ¿no? Observen, al hacer doble clic estoy diciendo que esa celda viene a ser igual a la celda I5, que el contenido viene a ser B, todo eso. Si yo no deseo que se incremente, cuando hago clic hacia la derecha, un clic de arrastre hacia la derecha, un clic de arrastre hacia abajo con la cruz negra, tengo que presionar la tecla F4. Cuando presiono la tecla F4, automáticamente me pone un dólar antes de la columna, que es la I, y antes de la fila, lo cual está inmovilizando. Enter, observen, al hacer clic de arrastre, se mantienen los mismos valores, no ha cambiado, no es B, C, D, E, nada de eso. Lo mismo hacia abajo, acabamos de inmovilizar tanto las columnas como las filas, ¿no? Esa es una celdas absolutas, no cambian para nada, por más que haga clic de arrastre donde desea. En cambio acá tengo unas mixtas, ¿no? Donde que solamente voy a inmovilizar a la fila nada más. Hago un clic aquí, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, inmovilizar solamente a la fila, presiono F4, otra vez F4, y observamos que el dólar solamente está detrás del número que representan las filas. Eso quiere decir que el 15 no va a cambiar, se va a mantener. En cambio la B sí va a cambiar porque no tiene dólar atrás. Enter, observen, al hacer clic de arrastre, cómo se ha ido incrementando la B, B, C, D, E, se ha ido incrementándose. Bueno, la fila se mantiene incluso porque sigue en la misma fila. Cuando hago un clic de arrastre hacia abajo, observen, a pesar que he hecho un clic de arrastre hacia abajo, el número 5 se mantiene porque hemos inmovilizado con ese signo dólar. En cambio la B se mantiene B porque incluso sigue en la misma columna. Muy bien, ahora vamos a inmovilizar la columna. Presionamos más, nuevamente voy a hacer igual a esa celda, Enter. Hago doble clic en esa celda, ¿no? Y esa vez vamos a inmovilizar a la columna. F4, otra vez F4, sigue la fila, otra vez F4,
y ahora está detrás de la I, que viene a la columna. Presiono Enter y observe, clic de arrastre hacia la derecha y la B se mantiene, no cambia. Un clic de arrastre hacia abajo, pero la fila sí se ha ido incrementando, ¿no? Entonces tenemos unas mixtas acá, tanto de absolutas como de relativas. Y es muy importante que ustedes practiquen esto, vean diferentes casos, vean diferentes valores. Cualquier duda, escriban al foro. Ahora, algo muy importante aquí en Excel es que ustedes tienen que definir qué tipo de datos van a digitar. Para ello voy a irme a crear una hoja. En ese botoncito se creó una hoja, en la siguiente. Por ejemplo, 15, 20, 14, ¿no? Tengo números aquí. Yo deseo que esos números tengan el signo de soles. Entonces, como deseo que tengan el signo de soles, quiero que ustedes se ubiquen aquí en número. Hay unos botoncitos, formato de celda número, hago un clic ahí. Y aquí tengo todos los tipos de datos que voy a tener. Primero seleccioné un grupo de celdas donde están mis números. Luego el número, en este botoncito hice un clic y salió esa ventana. En esta ventana voy a seleccionar contabilidad y aquí ustedes podrán observar que tienen diferentes tipos de monedas. Dejo en soles, o si no lo buscan, si no lo ven, cuántos decimales desean, 2, aceptar, ¿no? Entonces ya nos sale, esos números se han convertido en monedas. Tenemos aquí, eso lo hice en contabilidad. También, por ejemplo, pongo otros números: 1245, 10452 y 145. A veces estamos acostumbrados a escribir el punto, el coma para dividir. No se recomienda hacer eso, pueden cometer errores. Selecciono ese bloque de números, ¿no? Y aquí en la ficha inicio tengo en el bloque de número, hay 3 ceros juntos, que es el estilo millar. Cuando hacemos un clic ahí, ustedes observan que automáticamente Excel separa estos números, ¿no? ¿Qué pasa si yo, intentando escribir, no pongo, por ejemplo, el mismo número, 1245.00? Observen, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los números por defecto salen alineados a la derecha. En cambio, cuando yo intenté escribir separado por los puntos, ¿no? Yo cometí un error al no poner coma. En vez de poner coma puse punto. Entonces sale a la izquierda, es un texto. Excel no le está considerando como un número. Cuando ustedes desean sumar posteriormente, les va a salir un error. Entonces por eso que se acostumbra a poner siempre el signo de estilo millar, ¿no? Escribo otros números, 1, 1, 2, ¿no? Selecciono este bloque, deseo convertir en porcentajes. Aquí en el bloque de números tengo este %, ¿no? Ese 1, observen que se convirtió en 100%, pero si lo pongo 0.1, ¿no? Ahora 0.2, 0.3 y 0.4, ¿no? Me salen puros ceros, no me salen esos decimales. Selecciono estos bloques y aquí tenemos el botón para quitar decimales y para aumentar decimales. Hacemos clic ahí y podemos ver ahora los decimales. Podemos hacer otro clic y vemos más decimales, ¿no? Y ya está en el estilo porcentaje. Entonces tenemos la manera como nosotros podemos trabajar con los tipos de datos en Excel. Bueno, ese video hasta aquí quedamos. Deseo que practiquen este ejercicio, realicen sus dudas que ustedes tengan a través de los foros y que cada uno de ustedes pueda participar. Gracias y hasta otro momento.